Otra dimisión más. El hombre fuerte de las finanzas públicas en México, Carlos Ursúa, decidió renunciar a su puesto como secretario de Hacienda. Su carta de renuncia es más una denuncia que otra cosa. Se queja de mucho y hasta señala conflictos de interés de funcionarios en la misma Secretaría de Hacienda. Rápido llegó Arturo Herrera y apagó el incendio. Sin embargo, Ursúa no es cualquiera y tiene años acompañando a López Obrador. Esta semana el tema es la renuncia de Carlos Ursúa. ¿Estamos frente al adiós más triste del equipo de López Obrador? Carlos Ursúa era el nombre de la estabilidad. Llegó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público luego de muchos debates sobre cómo sería la política económica del presidente López Obrador. Desde que se anunció el gabinete, hay que recordar, en la campaña de 2018, Ursúa tranquilizó a todos aquellos escépticos del presidente. Es decir, no va a llegar un radical que va a mover las finanzas públicas de la noche a la mañana. Ursúa era el hombre de la estabilidad y la continuidad, así como aseguraba la ortodoxia en el manejo de las finanzas públicas. Vale recordar que en su primer viaje al extranjero, ya siendo secretario de Hacienda, el propio Ursúa tenía un mensaje muy claro para los mercados. Llegó a Nueva York, habló de petróleos mexicanos y aunque la reunión fue tensa en aquel momento, sí parecía que Ursúa daba tranquilidad a los mercados financieros y a los distintos inversionistas de que López Obrador no era ni un Chávez, ni un Correa, ni nadie que fuera a mover la economía ni generar inestabilidad económica a corto y mediano plazo. Y así eran las palabras directamente de Ursúa. No teman, el joven gobierno de López Obrador comprende las leyes de la economía, es decir, las de la oferta y la demanda, y no tiene intención de realizar experimentos radicales que puedan poner en riesgo la salud financiera de México. Si notamos una transición tersa desde que ganó López Obrador hasta que tomó el poder, en gran parte tiene que ver con la elección de su gabinete económico. También enfatizó como parte de la política económica la austeridad, es decir, reducir esta burbuja de gastos en el sector público, y el combate a la corrupción, que de acuerdo al presidente podría alcanzar la cifra de 500,000 millones de pesos. E incluso en algún momento habló de reducir el impuesto que le cobra el Estado mexicano a Pemex para que la paraestatal, para que la empresa productiva del Estado pudiera competir de mejor manera en los mercados financieros. The Economist, la prestigiosa revista británica, calificó a López Obrador en algún momento así: un populista fiscalmente responsable. Es decir, López Obrador sí es un populista, pero es alguien que sabe que se tienen que mantener las finanzas públicas sanas. Tan es así que Ursúa, en coordinación con Gerardo Esquivel, que en este momento ya es vicegobernador del Banco de México, elaboraron un presupuesto en donde se ponía por delante el superávit primario, es decir, nada de deuda. El entorno económico que seguramente enfrentaremos en el 2019 nos llama a ser muy cautos, a tener una disciplina presupuestaria notable, a poner énfasis en la austeridad, en la honestidad y en la transparencia del gasto público. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas en un gobierno tan disímbolo, en un gobierno que tiene perfiles que piensan tan diferente y que muchas veces lo único que los une es su cercanía con López Obrador. ¿Por qué renunció Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda? Es la pregunta que está en el aire y que ha estado en la opinión pública y en el debate en los últimos días. Carlos Ursúa se despidió del gabinete de AMLO y asegura, esto es parte de su carta, que ha habido decisiones de política pública que se han tomado en la actual administración, ojo, sin contar con evidencia empírica, y acusa de imposición de funcionarios sin experiencia en la Secretaría de Hacienda, uno de los pilares, digamos, de el trabajo de carrera que existe al interior del gobierno federal. El exfuncionario Ursúa también acusó la influencia de personajes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Es decir, esos mismos que imponen a los servidores públicos tienen detrás un conflicto de interés. Con esto se convierte en la séptima baja del gabinete del presidente López Obrador. Estamos hablando de una por mes desde que inició la administración y han sido hasta 14
las que tienen que ver con puestos intermedios o puestos altos del gobierno. Además, dijo en su carta, en una carta que fue difundida en Twitter, que tenía con el presidente, y lo aceptó López Obrador en la rueda de prensa matutina, discrepancias en materia económica, muchas de ellas en esta administración, y que se toman sin, digamos, la suficiente o el suficiente sustento técnico. Ahí rápido saltó el asunto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el tema Dos Bocas y muchos más que han sido polémicos en la actual administración. Agregó en la carta que tienen que consultar, porque creo que es muy interesante y es breve: estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que esto pueda tener y libre de todo extremismo, sea de derecha o de izquierda. De derecha se refiere sobre todo a las presiones de Alfonso Romo, el contacto entre los empresarios y López Obrador, y de izquierda algunas presiones como la de Manuel Bartlett. Se sabe que una de las últimas disputas que tuvo el ex secretario de Hacienda Ursúa fue con Bartlett por el asunto de la Comisión Federal de Electricidad. Por lo tanto, estaba entre dos fuegos Ursúa y no le tocaba ningún papel cómodo, porque tenía que jugar de policía malo por todas las atribuciones que le entregó el presidente. Hay que recordar que la Secretaría de Hacienda compra todo, es la única ventanilla de compra en el gobierno, y tenía como sombra a un potente Alfonso Romo que impuso a funcionarios en distintos estados de la administración pública. Por ejemplo, a Margarita Ríos en el SAT, a Eugenio Nájera, poderoso Eugenio Nájera, en Nafinsa y Bancomext, y además estaba la presencia de una mujer que se ha empoderado mucho en la Cuarta Transformación, la oficial mayor Raquel Buenrostro, quien tomaba decisiones de facto y detenía lo que se le daba la gana. Por cierto, por orden del presidente. En muchas ocasiones, y esto lo dice el círculo cercano de Ursúa, él se sintió como un secretario de adorno. A pesar de la corrupción que ha habido en los últimos años o décadas, Pemex en realidad es una empresa, como lo dijo el señor presidente, una empresa que antes de impuestos, lo que en inglés le dicen EBITDA, tiene un flujo de caja bastante razonable para estándares internacionales. Entonces, poco a poco se va a ir desgravando a Pemex, no desgravando, es decir, va a pagar impuestos como cualquier otra, pero los derechos extras poco a poco se van a ir reduciendo a lo largo del tiempo. Eso le va a dar un respiro enorme a Pemex y sobre todo va a ayudar a que algunos de estos pozos que no eran rentables porque ya están viejos, porque ya estaban casi cerrados, que no eran rentables porque el derecho de utilidad compartida era muy alto, ahora puedan volver a explotarse. Entonces, Carlos Ursúa es un viejo conocido de la política en nuestro país. Ursúa tiene un doctorado en economía por la Universidad de Wisconsin y llevó las finanzas públicas de la Ciudad de México entre 2000 y 2003, cuando también renunció a ser secretario de Finanzas en la administración de López Obrador en la Ciudad de México. Paradójicamente, en aquella ocasión, quien lo reemplaza fue el mismo Arturo Herrera, es decir, se repite la historia. Es experto en política económica del desarrollo fiscal y es investigador del Colegio de México. También es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, además de que ayudó a instrumentar la famosa pensión universal para adultos mayores que hizo tan famoso el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, también conocido como el apoyo a los viejitos. Ursúa rindió protesta como titular de la Secretaría de Hacienda el 13 de diciembre de 2018, lo aprobó la Cámara de Diputados, fue ratificado por el Pleno de la Cámara de Diputados y ahora, como ex titular, el nuevo Arturo Herrera tendrá que pasar por la misma vara, es decir, que sea aprobado por la Cámara de Diputados. Él se define como un hombre de izquierda, a pesar de que López Obrador en su conferencia de prensa matutina, un día después de la dimisión de Ursúa, dijo que de alguna forma él seguía operando en la lógica neoliberal. La renuncia que me presentó el día de hoy el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, él no está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años. No se trata de crecer por crecer, se trata de que haya más crecimiento económico, pero también que haya bienestar. En pocas palabras, que haya desarrollo, no solo crecimiento de la economía. Y
Arturo Herrera pues es el que va a hacerse cargo. El papel de Carlos Ursúa no solamente estuvo circunscrito a los temas de su secretaría. También tuvo que salir a apagar fuegos cuando senadores o diputados de Morena se iban de boca con propuestas que él no compartía. Por ejemplo, cuando Morena propuso reducir o incluso eliminar las distintas comisiones que cobran los bancos, pues por abrir crédito, por cualquier tipo de cosa, comisiones que sabemos que son muy pesadas y muy gravosas para el consumidor, pero que después de la propuesta que salió de parte de Ricardo Monreal, la posición en ese momento, y la remarcó desde ahí, es que no estaba de acuerdo con la propuesta, no estaba de acuerdo Carlos Ursúa, y reconocía la intención de mejorar la condición de vida de los mexicanos, pero que esa no era la propuesta adecuada ni para las finanzas públicas, ni tampoco para la estabilidad del sector financiero. Esa fue una de las polémicas. La segunda, que es muy conocida, cuando Ursúa dijo, o le pedía a los abuelos y a las abuelas que cuidaran a los niños cuando estaba toda la polémica de las estancias infantiles. Hay que recordar que el presidente López Obrador decidió interrumpir el apoyo que va directo a las estancias infantiles y que ahora sea un apoyo directamente a las familias, un apoyo económico, y el secretario afirmó que pues los papás les den el dinero y que operen las estancias infantiles de otra manera, y que si podían los abuelos de alguna forma vincularse a este tipo de cuidados, podía ayudar para que estuvieran mejor los niños con sus abuelos o con sus abuelas. Es decir, se metió en terrenos que claramente no conocía el secretario de Hacienda. Esto lo comentó el 6 de febrero pasado, ya cuando estaba la polémica. Otra de las controversias, el IMSS le reclama a Hacienda. Carta de Germán Martínez, mucho más larga, renuncia el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y le reclama a Carlos Ursúa no estar abonando para que el IMSS tuviera las mejores condiciones y por lo tanto que hubiera una cuarta transformación. Así lo dijo. Quiero decirlo lo más claro que puedo y debo. Algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria de justicia y concretamente de prestación de servicios de salud que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por lo tanto, estamos hablando de una polémica clara, contundente entre Germán Martínez y Carlos Ursúa. Hay que decirlo, la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, mandó una señal negativa a los mercados, que en ese momento vimos cómo se elevaba el tipo de cambio con relación al dólar, y algunos pensaron que podría llegar a la Secretaría de Hacienda algún funcionario no preparado y que tuviera políticas públicas irresponsables. Algo ocurre en esta administración en que los funcionarios públicos están renunciando o simplemente no se tiene a la gente adecuada para dichos cargos públicos. Esa fue las principales polémicas de la gestión de Carlos Ursúa. Hasta podríamos decir que se trata de una ruptura. Y he dicho que no es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Entonces, esto lleva pues a que haya puntos de vista, discrepancias, que se produzcan incluso enfrentamientos al interior del mismo gobierno, del mismo grupo. ¿Ruptura interna? No tanto, sino diferencias. O sea, lo importante es que el gobierno continúa su marcha sin problemas. Hablando en términos simbólicos, el funeral de Carlos Ursúa duró muy poquito, una hora, hora y media de que se conoció la carta a que el presidente nombraba al nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su nombre es Arturo Herrera Gutiérrez. Estaba en la propia secretaría, se desempeñaba hasta el martes como subsecretario del ramo. Es doctor en economía por la Universidad de Nueva York, estudió en la UAM, en el Colegio de México, y no es la primera vez que trabaja para López Obrador. Entre 2000 y 2004, Arturo Herrera fue director general de gestión financiera de la Secretaría de Finanzas del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que estaba a cargo de Carlos Ursúa. Incluso Herrera admite que su intelectual, que quien lo creó, quien lo ayudó a fortalecerse en términos de su trayectoria, es precisamente Carlos Ursúa. También resulta importante mencionar que van 2 veces al menos que López Obrador ha tenido que salir a desmentir alguna declaración del nuevo secretario de Hacienda. Primero, cuando dijo que el gobierno federal pretendía cobrar la tenencia y el predial, es decir, hacer de la tenencia un impuesto nacional que cobrara la federación, como es el IVA o el ISR, y también el predial que lo cobran los municipios. Es decir,
polémica clara por el asunto de los impuestos y polémica clara también por la relación con los estados y los municipios que salieron a reclamar. En cuanto a mí respecta, yo voy a tomar una posición de tender lazos con todos los sectores hacia dentro de la Secretaría de Hacienda, hacia afuera del gobierno, con el Congreso, con las entidades federativas, con los mercados de capitales y los mercados financieros, pero también hacia adentro del propio gobierno y más allá de la Secretaría de Hacienda. Carlos Ursúa se une a Germán Martínez como las bajas más sensibles del gobierno de López Obrador. 2 fichajes estrellas en su momento que se van antes de cumplir el primer año. Las denuncias de Ursúa no son menores y parece que Alfonso Romo está detrás de todas ellas. López Obrador ha querido mandar un mensaje de que pues tiene que ver con que Ursúa no le gustaban los nuevos cambios, que presentaba malos planes nacionales de desarrollo. Sin embargo, el hecho de fondo es, ¿Romo está utilizando su posición como jefe de la oficina de la presidencia para beneficiarse? ¿O beneficiar a quien está cerca del propio Romo, a sus cuates, a sus amigos? El colocar a alguien en el SAT, en colocar a alguien en Bancomex, tiene que ver precisamente con eso. Creo que amerita una investigación a fondo de parte de la Secretaría de la Función Pública para saber si Alfonso Romo se está beneficiando o no del acceso que tiene al presidente y del acceso que tiene al gobierno. Creo que hay un peligro que es muy importante para el gobierno de López Obrador. Presentó su gabinete en algún momento, muchos nombres muy destacados, algunos se están bajando, otros empiezan a perder peso dentro del debate político, pero es importante que López Obrador no solamente se rodee de leales, no solamente se rodee de aquellos que le dicen lo que quiere escuchar, lo que quiere oír, qué horas son las horas que usted me diga, señor presidente. Creo que es importante que las voces críticas sigan existiendo al interior del gabinete de López Obrador y lamentablemente con la renuncia de Carlos Ursúa, el gobierno de México perdió una de las voces más sensatas.